Quiero invitarlos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 17, y continuar con nuestro estudio que tenemos ahí. Voy a leer para ustedes los 3 primeros versos. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El mensaje en esta tarde se llama Preparados para lo eterno. Si alguien te preguntara qué es la salvación, ¿qué le dirías? Si alguien te llegara a ti, ¿qué es la salvación? ¿Qué le responderías? ¿Dónde iniciarías? Cuando Cristo inició esta oración a su Padre, no comenzó con la vida eterna. No comenzó hablando de esto. Comenzó hablando de aquella hora que Él pasaría en la cruz del Calvario. Todo el amor, todo el poder, el juicio, la ira, la misericordia, todo lo que el Padre hizo en Cristo, su Hijo, se mostraría en aquel momento en la cruz. Todas nuestras bendiciones espirituales salen de ese momento y de su resurrección para gloria de Él y salvación de nuestras almas. Todo el plan de redención determinado en la eternidad estaba por llegar a su total cumplimiento. Si usted no ha creído en la muerte del Hijo de Dios por usted en aquella hora, usted no es salvo. Usted continúa en su pecado y la ira de Dios está sobre usted. Usted sufrirá muerte eterna por su pecado e incredulidad. La semana pasada nosotros consideramos en qué consistía esa potestad que tiene el Hijo de dar vida. Cómo fue que Él murió y resucitó. Él se ofreció voluntariamente para satisfacer la justicia del Padre, ser la propiciación por el pecado de su pueblo. Él fue el que venció la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dicen que una forma de describir cristianismo o de decir cristianismo es: tengo vida eterna. Tengo vida eterna. No es solamente una existencia sin fin, sino una vida de comunión íntima con el Padre y con el Hijo, ahora y por la eternidad. Como lo he mencionado ya en algunas ocasiones anteriores, es algo contrario al cristianismo una vida sin gozo. Nada de este mundo puede compararse al gozo cristiano y el experimentar la vida que Dios nos ha dado. Nada se puede experimentar a eso en esta vida. Es un gozo, es una alegría de saber que se conoce al Padre y al Hijo. En medio de lo que usted pueda estar pasando, en medio de las situaciones más difíciles, nada puede quitar el gozo de que en aquella hora Cristo logró para su pueblo salvación. Es algo maravilloso, es algo de gozo. Todo aquel que ha oído y ha creído el mensaje de salvación en Cristo tiene vida eterna. La vida eterna nos hace poner los ojos más allá de esta vida y al mismo tiempo nos presenta la mayor plenitud para el ser humano ahora. Conocer al Dios vivo y verdadero. Comprender esto
Y dar la gloria a Dios por el regalo de la vida eterna debería ser algo en lo cual deberíamos crecer si nosotros nos decimos ser cristianos. Crecer en ese conocimiento de Dios, de esa vida que el Señor nos ha dado. Que esa vida eterna, de esa vida en abundancia que tenemos de Dios. Entonces voy a comenzar en esta tarde en hablar de esa hora y después consideraremos un poco más de esa vida eterna. Comenzamos a hablar la semana pasada. Cristo, como les dije, no comienza hablando acerca de la vida eterna. Él comienza hablando de esa hora. Dice, Padre, la hora ha llegado. Así comienza Cristo. Cristo iría a la cruz y lograría la vida para su pueblo por su sacrificio perfecto a favor de los que el Padre le había dado. Era necesario lograr primero el perdón de su pueblo para poder darle vida. Es muy curioso, creo que todos los padres que ya tienen hijos mayores han visto esto, han visto cuando sus hijos comienzan a crecer, comienzan a hacerse grandes, y con eso que ya te pasó, ¿verdad? Tu hijo. Y usted comienza a ver ese hijo que comienza a sacar hombros, ya la voz le cambia, se ve grande, se ve fuerte, se ve con toda esa vitalidad. Las jóvenes comienzan a ser admiradas por esa belleza, que comienzan a presentar ya siendo señoritas, ya buscando ser mujeres ya mayores. Y los padres muchas veces han experimentado de esos hijos que ya crecen, ven esa vitalidad y a veces esos hijos desprecian a sus padres y se olvidan de esas madres y de esos padres que pasaron horas en el hospital con ese niño enfermo. Las ocasiones en que tuvieron que pasar tiempos de lucha para que ese niño comiera. Las dificultades que pasaron muchas veces en esos desvelos en las noches con ese niño o esa niña, tal vez por alguna enfermedad. Pero ahora que ya esos jóvenes están grandes y se ven con toda su vitalidad, se olvidan de agradecer a sus padres por todo aquello que pasaron. Y nos puede pasar a nosotros lo mismo cuando consideramos, tengo vida eterna. Pero es que para tener vida eterna, al Padre le costó la vida del Hijo. Le costó la vida del Hijo. Y a veces fácilmente decimos, tengo vida eterna. Pero es que tener vida eterna, para eso fue necesario que Cristo viniera y muriera por su pueblo. Y olvidamos esto. Olvidamos esa hora que llegó para Cristo y lo que eso significó. Debemos considerar que esa vida eterna está unida al perdón. Cuando Cristo habló acerca de ese llamamiento que hizo a Saulo, después le llama a Pablo, él le dice lo siguiente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Perdón para poder recibir esa herencia. No puede haber esa herencia, esa vida, si primero no hay perdón. No se puede dar. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. Nosotros recordamos esa enseñanza que dio Cristo en Marcos 2:22, cuando dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de manera que el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. La vida nueva tiene que estar contenida en ese perdón primero. No puede haber vida eterna si primero no hay perdón. Tiene que haber perdón de Dios para que esa vida entonces pueda darse. Se necesita una vida perdonada. Sin perdón no hay vida. La vida eterna no se puede dar a alguno que no ha sido perdonado. A veces olvidamos entonces agradecer a nuestro Señor por lo que Él ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Le costó al Padre la vida de su Hijo. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, en su Hijo nos da vida.
Cuando nosotros pensamos en aquella hora del Hijo, donde tendría que tomar la copa de la ira de Dios, la copa que el Padre le dio y que Él voluntariamente tomó, se escucharon aquellas palabras de Cristo diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy limpio eres de ojos para ver el pecado. Cristo, el santo Hijo de Dios, inocente, sin contaminación, un cordero sin mancha. Cristo, hasta el día que fue a la cruz, conoció la maldad del pecado, no por su maldad, no por su pecado, sino por el pecado de su pueblo. En ese momento, Él tuvo que soportar la ira del Padre por los suyos. Conoció la maldad del pecado. Fue tratado como el más terrible de los pecadores, como un malhechor, y derramó su vida para dar perdón de pecados. Cristo no despreció ese momento, sino que voluntariamente, valientemente y en amor se entregó por los suyos. Nuestra maldad llevó a Cristo a la cruz y en su amor el Padre nos dio vida. No puede haber vida eterna sin primero haber perdón de pecados. Y esto fue lo que Cristo hizo en aquella hora. Nos santificó, nos justificó, nos perdonó, nos dio libertad. El Padre mostró su amor, así también como el Hijo. Para tener herencia entre los santificados, para tener vida eterna, le costó a Cristo su vida. El que no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros. ¿Puedes comprender esto? ¿Puedes comprender que el Señor Jesucristo fue a la cruz por pecadores? Por pecadores. Él murió para dar perdón y vida. Y pregunto, ¿es esto algo real para usted? Es que muchas veces podemos verlo como: sí, ya yo sé eso, pero ¿es real para su vida? ¿Es real para usted que Cristo murió para dar vida al pecador? ¿Te ves como alguien necesitado de perdón y vida? Esta verdad solo puede ser comprendida, creída y recibida cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Por eso rogamos una y otra vez: oh, que venga tu Espíritu Santo y esta verdad quede clavada en el corazón. Sea creída, sea aceptada. Solo el Espíritu Santo nos puede capacitar para esa fe y ese arrepentimiento que necesitamos. No había otra forma de perdonar al pecador. Si hubiera habido otra forma de perdonar al pecador y que Cristo no hubiera venido, se hubiera hecho, pero no había otra forma. Era necesario. La única forma de que lleguemos un día a Dios es por haber sido perdonados por el sacrificio de Cristo, de haber sido reconciliados con Él por su Hijo, al darnos la justicia de su Hijo y entonces darnos la vida que no teníamos porque estábamos muertos. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Un Dios de vivos. Solo así podemos estar aceptos para la comunión con Dios, vivos, esa vida que Dios da. Esa vida que da en su Hijo. ¿Cuánta alabanza y gloria a Dios entonces debemos dar para cuando decimos: tengo vida eterna? Porque a veces lo decimos como si hubiera sido cualquier cosa. Tengo vida eterna. El Padre me dio a su Hijo. ¡Qué bendición! ¡Cuánto gozo debe haber en nuestras vidas! Que dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en lo que Cristo hizo para nuestra salvación. En segundo lugar, la vida eterna en el único Dios verdadero. Vamos a Juan 17. Y dice así el verso 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cristo definió esa vida como conocer al Padre y al Hijo, y la semana pasada quedó claro que una cosa es conocer de alguien y otra cosa es conocer a alguien. Estamos hablando de una relación íntima y personal con el Dios eterno. Conocer del Salvador no salva a nadie, es conocer al Salvador, es conocerlo a Él. ¿Y conocerlo de qué manera? Conocerlo como el único Dios verdadero.
el único Dios verdadero. Juan Calvino, el reformador, habló de la religión verdadera, primero, como un conocimiento que el hombre debe tener de Dios. Un conocimiento que el hombre debe tener de Dios. Y aquí Jesús nos muestra esto. No basta conocer que hay un Dios, sino quién es ese Dios y que se presenta como el único Dios verdadero. Y aquí tenemos una clara referencia a que todos los demás son dioses. Solo Él es el Dios verdadero. Vamos a buscar primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Voy a buscar en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice así, primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y vea qué es lo que sigue. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es que a este Dios lo tenemos que conocer como el único Dios verdadero. No hay otro. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Después de haber recibido la palabra de Dios, estos de Tesalónica, vea lo que se dice de ellos. Versículo 9, 1:9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dios vivo y verdadero. En aquellos tiempos era increíble la cantidad de ídolos que había entre los pueblos. Dioses griegos. Los romanos habían adoptado muchos de esos dioses y era común y parte de la vida seguir muchos dioses. Pero seguir a un único Dios, solo esto, era totalmente diferente. Seguir a un único Dios era algo que no era lo normal, era totalmente diferente. Y más seguir a este Dios y decir que es el único Dios verdadero. Como nosotros vimos estudiamos con el pastor Eduardo, eso significaba, si hay un solo Dios, si es el único y no hay más, eso significaba que si usted tenía un negocio, no voy a ir a hacer negocios con usted. Excluido de la sociedad, porque era lo común tener muchos dioses. Pero Dios quiere que le conozcamos a Él como el único Dios verdadero. No hay más. Muchos de los siervos de Dios inician sus oraciones en la Biblia reconociendo a este único Dios verdadero, diciendo algo de Él. Diciendo que Él es el creador, dueño de los cielos y de la tierra. Presentan primero a Dios como ese Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, decía el apóstol Pablo en Atenas. Recuerden, Él entra a esa ciudad llena de idolatría, su corazón como un volcán, viendo la gente entregada a esto, entra a ese lugar, ese recinto, el aerópago, y ve la cantidad de dioses y hay uno ahí que tienen al Dios no conocido. El apóstol Pablo entonces comienza a hablar de ese Dios único y verdadero y lo presenta el evangelio diciéndolo primero, hay un creador nada más, dueño de los cielos y de la tierra. Así comienza, no hay otro Dios. Quiero invitarlos a buscar Isaías 46. Isaías 46. Versículos 5 al 10. Isaías 46. Versículos 5 al 10. Dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes?
Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios burlándose, avergüéncense. Véanse ustedes mismos siguiendo estas idolatrías y estos ídolos. Dios volvió a ver y no hay nadie semejante a Él. No hay nadie. Su mismo nombre indica esto. Yo soy el que soy, no hay nadie más. Vamos al Salmo 115, un salmo conocido por muchos. Salmo 115. Versículos 3 al 8 dice, nuestro Dios está en los cielos. Así comienza. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Muchos de nosotros fuimos libertados de esa idolatría, levantando imágenes, llevándolas de allá para acá, teniendo en las casas cuadros o imágenes. Muchos fueron los que caminaron hasta ciertos lugares de rodillas. Confiaron en un poquito de agua, en un jarro ahí, que es cierta agua, les iba a curar, recogida de cierta fuente. El pueblo de Israel también hizo esto. El pueblo de Israel comparó la gloria de Dios con una vaca. Hicieron una vaca. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Solo hay un Dios, no hay más. Y tal vez usted dice, bueno, yo no soy tan necio. No me falta la cabeza, no soy tan loco para ir a andar detrás de una de esas cosas y levantarla. Pero es que no es necesariamente eso. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. El amor al dinero. Cualquier cosa en lo cual ponga usted su confianza y su amor, eso es su Dios. Eso es su Dios. No podemos acercarnos o conocer al Dios de la Biblia teniendo otro Dios. Los hombres darán un día cuenta a su Creador por lo que han hecho, por no dar gloria al único y verdadero Dios. Ellos se presentarán un día delante del juez de toda la tierra y darán cuenta por no haberle adorado a Él como el único Dios. Además, la frase el único Dios verdadero, cuando Cristo dice esta frase, nos enfrenta a algo. El que hoy diga que hay verdades absolutas es un loco. Nosotros estábamos diciendo que hay solo un Dios verdadero. Estamos locos entonces, pero estamos locos para Dios. Solo hay un Dios. El cristianismo declara esa verdad. Ni Alá ni Buda son Dios. Son dioses, imágenes. Nunca
Es el Dios verdadero. Porque cuánta gente hay que dice, no, es que allá ellos tienen su forma y llegarán a Dios de su manera. No, solo hay un único Dios. Solo hay un Dios verdadero. Y por eso es tan necesario llevar el evangelio a otros lugares. Porque solo hay un Dios. No hay otro. Están perdidos si no conocen a este único y verdadero Dios. También la persona que dice no tener un Dios. Yo no tengo ni ese ni... Mentira. Usted tiene un Dios, es usted mismo. Usted mismo, porque confía en sí mismo. Confía en sí mismo. Se lo honra y se complace a sí mismo. Conocer al Dios de la Biblia debe llevarnos a reconocer al único Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, el cual debe ser adorado en espíritu y en verdad, debe ser amado y servido con todas las fuerzas. Y ese es el Dios al cual se nos manda creer y conocer. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay. Los que conocen a este Dios un día lo alabarán por la eternidad. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso se escuchará un día en la reunión del pueblo de Dios en los cielos. A ese único Dios verdadero que creó todas las cosas. Nuestra existencia está en Dios. Solo Él puede dar vida. Porque solamente Él es Dios. Y no dará su gloria a otro. Él creó todas las cosas. Por eso Cristo afirma también lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Al único Dios verdadero, conocerlo a Él como el único Dios verdadero, como creador, como juez, como poderoso Dios. Pero también la Biblia nos dice lo siguiente en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Los unitarios han usado este pasaje para alimentar la falsa enseñanza de que solo el Padre es Dios y que Jesucristo no es Dios. Pero observemos que al lado del Dios verdadero se coloca el Hijo. Leemos. Y a Jesucristo a quien has enviado. Hay quienes separan al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, pero tal división es antibíblica y anticristiana. Es el mismo Dios, creador y salvador. No es un Dios diferente. Aquí tenemos a alguien que es igual a Dios, que ha existido eternamente, y es el Hijo. Así que cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, estaba diciendo la verdad. O aquí en Juan 17, el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es el Dios verdadero. No es un Dios diferente. Es el Dios eterno. Conocer a Jesucristo nos recuerda esto. Nos recuerda que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es hombre y es Dios. Es Jesús y es Cristo. Es aquel que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Hijo eterno que vino desde su morada celestial. El que vino para salvar. Él vino para dar vida y para darla en abundancia. A causa de nuestra condición caída, necesitamos urgentemente este mediador. Necesitamos a Jesucristo. Lo necesitamos. Solo hay uno, Jesucristo. Por nuestra separación con Dios, para reconciliarnos, para que nos rescatara, para libertarnos de nuestro pecado y de nuestros enemigos. Necesitamos ese mediador.
El ser humano necesita a Jesús como Salvador porque el Padre lo envió a Él para salvar de la condenación a los suyos, del infierno. Ya sean hombres o mujeres, tienen una única esperanza y vida y solamente está en Jesucristo. El Mesías, el ungido, el esperado y prometido. El hombre necesita ser salvado de la ira de Dios, pero también necesita ser salvado por Dios. Dios en su bondad nos envía a su propio Hijo para ser reconciliados con Él. Y debemos conocerle como ese hombre perfecto, que vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros ha vivido. Una vida en complacencia total a la ley divina y en cumplimiento de ella, sin fallar en nada. Este hombre fue a la cruz y murió para que tengamos vida. Dice Primera de Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Necesitamos de Cristo, tanto de su humanidad como de su divinidad. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es Dios verdadero que ha venido en carne, pero también es Dios eterno y divino. No fue un espíritu, no fue una apariencia, no fue un ángel, fue verdaderamente hombre, pero sin pecado. Hombre porque tenía que venir en la misma condición de aquel Adán que falló en el Edén al no cumplir la ley perfectamente. Pero Cristo agradó a su Padre obedeciendo perfectamente la ley, ya que esa ley estaba en su corazón. Su deseo fue hacer las obras del Padre y hablar acerca del que conocía desde la eternidad. Pero también Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados y dar vida. Necesitamos de ese Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecados. No hay otro. Él es el yo soy. Él es el yo soy, la vida eterna. Él es el yo soy, la puerta. Él es el yo soy, el buen pastor. Él es el agua viva. Es el yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento. El Dios glorioso por todos los siglos. No es un Dios diferente del Antiguo Testamento. Es la misma imagen del Dios eterno. Y debemos de creer en ese Dios. Porque Él dijo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Van a morir. No solamente tienes que saber o conocer, tienes que preguntarte, ¿conozco yo a Dios? ¿Conozco yo a Jesucristo? Porque si no lo tienes, estás muerto y no tienes vida eterna. Por eso estas palabras, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. No se trata de solamente conocerlo, es estar en el verdadero. ¿Estás tú en el verdadero Dios? ¿Estás tú en el verdadero Dios? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De tal modo que conocerle no es un simple tener conocimiento, es acercarse a Él como Dios y hombre. Es creer que Él es y que no hay otro para salvarse. Él no va a salvar, Él no va a fallar en salvar a los suyos. Él no lo va a fallar ni va a perder a ninguno de los suyos. Todo aquel que oye y le cree, tiene vida eterna en Él. Para terminar en esta tarde, quiero hablar del deseo, o más bien de lo que es la vida eterna ahora. Deseo hablar acerca de esto. Cuando Dios promete vida eterna en su Hijo, lo promete ahora. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Cristo no habló en términos futuros, es una vida eterna ahora, para el tiempo presente. Una vida que se extenderá por siempre. Pero nos deja ver que esa vida ya ha iniciado en los que han creído en Él. Como les mencioné y les he mencionado, no se trata solamente de una existencia sin fin, sino que más bien es una calidad
de vida. Quiero invitarlos a buscar 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan capítulo 1. Voy a leer hasta el versículo 4, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La vida eterna es una vida de calidad. No es cualquier vida, es una vida de calidad ahora. Es una vida de gozo. Por eso les decía al inicio, el saber que tenemos vida eterna debe traernos tremendo gozo y alegría en medio de cualquier situación que tengamos. Esa vida en abundancia es una de las cosas más apasionantes, más maravillosas, conocer esta vida. Mire, ahora, como decía el apóstol Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora no podemos disfrutar totalmente de lo que es esa vida eterna por nuestro pecado, por este pecado remanente. Pero un día esa vida eterna se manifestará totalmente con Cristo. Pero ya es una vida de gozo. Una vida, y debe ser una vida de gozo. ¿Y cómo comienza esa vida de gozo? Comienza cuando alguno es llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando alguno es pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando alguno deja de ser hijo desobediente, hijo de ira, para ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Una naturaleza divina. Y cuidado aquí, ¿verdad? No es que somos dioses. Llegaremos al cielo siendo hombres y mujeres perdonados por gracia, pero participantes de la vida de Dios, hijos de Dios. Él no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y es algo maravilloso saber que tengo vida y que soy hijo de Dios. Esa vida comienza ahora y que será por la eternidad. Es una vida que no debería ser muy diferente de lo que ya anhelamos hoy, de lo que tendremos un día. Te quiero preguntar, ¿qué anhela usted ahora? Si usted es hijo de Dios, si usted tiene vida eterna, ¿qué anhela en este momento? ¿Cómo debo vivir ahora en consecuencia a esa razón de esta nueva vida? Como acabamos de leer en 1 de Juan capítulo 1, es una vida de comunión con el Padre y el Hijo en gozo. En gozo. Es caminar con Dios ahora y con gozo y por la eternidad. No hay una experiencia más maravillosa que esto. Es conocer hoy más a Dios y conocerlo aún más por toda la eternidad. ¿Sabe que el creyente no tiene temor a la muerte? No tiene temor. No tiene temor. Porque tiene vida eterna. No tiene temor. Tiene una vida de gozo hoy. Un hombre de Dios dijo
acerca de la muerte, que es la carroza que nos llevará un día delante de nuestro amado Salvador. La muerte no nos separará del amor de Dios. Ya es hijo. Ya tiene vida eterna en Cristo. Y tendrá Cristo por siempre. No vive en el temor de lo que pueda pasar. Ya conoce al verdadero Dios y estará con Él, porque ha confiado en la obra mediadora de su Salvador. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya lo conoce y lo conocerá por la eternidad, pero lo conoce hoy. Decía el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vida en abundancia, una vida de calidad, una vida que el mundo no puede ofrecer ahora. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para llegar un día a Él. Esto no se compara nada a tener a Cristo, a tener la vida que Él me ha dado, a tenerlo a Él. Es comunión, es conocerlo a Él, nos lleva a un amor a Él, pero también nos lleva a poner la mirada en Él. La vida eterna es vivir ahora en comunión de gozo y de amor, pero también nos lleva a mirar lo eterno. Vamos a buscar Colosenses 3. Colosenses 3. Versículos 1 al 4. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este es el hombre espiritual. Este es el hombre que tiene vida y vida en abundancia. Este es el hombre o mujer que tiene vida eterna, que pone su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Su mente y corazón están más allá de esta vida. Vive en el mundo, pero no es del mundo. Puede disfrutar de las cosas que Dios ha creado en el temor de Dios, pero esta no es su tierra. Él solamente es un peregrino y un extranjero que está esperando estar un día con su Señor. Pero ya lo conoce y anhela más de Él. Ha recibido el Espíritu Santo, la vida de Cristo está en Él por su Espíritu. Es un hombre o una mujer que ha cambiado. No vive según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Pone su mirada en los cielos, le interesan las cosas espirituales. Esto es una vida como Cristo. Porque Cristo esperaba estar con su Padre. ¿Qué anhelamos nosotros? Estar un día con nuestro Padre que nos llamó a la comunión con su Hijo. ¿Dónde tiene usted su mirada? ¿Ve en usted una vida más buscando ser como Cristo ahora? Sí, seremos transformados a la semejanza de Cristo un día, pero ¿ya se muestra esa vida? Debo decirle que en los cielos no pasará nada que no haya comenzado aquí en esta tierra. No pasará nada en los cielos que no haya comenzado ya aquí. Él solo perfeccionará lo que ya ha comenzado en esta vida. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es como si nos estuviéramos preparando para ese día de estar con Cristo.
Si para alguien ahora es pesado hablar con Dios, ¿cómo será un día estar con Él por la eternidad? Si para alguien es cansado escuchar de su ley, ¿cómo será escuchar de los atributos y ver a Dios en su excelencia y en su santidad? ¿Cómo será para alguien cansado cantarle al Señor si un día le estaremos cantando a Él y al Rey de Gloria? ¿Qué hará usted en la eternidad entonces? ¿Tiene vida? Esa vida comienza ya. Comienza ya. Buscando más de Cristo. Hay quienes están pensando mucho en lo terrenal y el disfrute de las cosas de esta vida. Y como vimos en la mañana, todo esto se va a quemar. Su arco está guindado en los cielos, pero un día lo va a agarrar otra vez. Y todo esto se va a acabar. Examina tu vida, si realmente tienes la vida de Dios. La vida que Dios da en su Hijo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en las cosas de esta vida o está en lo eterno? ¿Es tu gozo los regalos que Dios da? ¿O es tu gozo y alegría el Dios que da los regalos? El apóstol Juan nos hace mirar a una vida eterna, en comunión con Dios ahora, al conocer al Padre y al Hijo. Con cuánta frialdad hablamos de la vida eterna, sin gozo, sin alegría, y olvidamos lo que Él hizo en su Hijo por nosotros, para darnos esa vida. Todo el plan de redención se cumplió, pero a veces estamos tan metidos en nuestros problemas económicos, familiares, de salud, que olvidamos la obra mediadora de Jesucristo. Estamos más centrados en lo terrenal que en lo espiritual. Conocemos más de las noticias internacionales de lo que Cristo hizo en aquella hora por mí. Al ser hijos de Dios, ¿no te parece que debería ser algo en nuestras vidas ya ahora, estar conociendo más de nuestro Padre y de su Hijo que nos envió? Estar agradecidos en nuestras oraciones, mostrando cada vez más amor a nuestro Padre que nos llamó y nos hizo suyos y nos dio vida en su Hijo. ¿Acaso no es importante que Cristo fue glorificado para nuestra salvación? Sí, un día reinaremos con Cristo. Sí, un día moraremos con Cristo por la eternidad y conoceremos como fuimos conocidos. Pero hoy ya anhelas esa vida viviendo en comunión con aquel que se entregó por ti. La vida eterna, como vimos, es más que un conocer de Dios, es conocer a Dios ahora y por la eternidad. Tal vez no crees en el único Dios verdadero. Tal vez tú eres de mente muy abierta, pero un día lo verás. Un día te presentarás ante tu Creador y Juez. Y no será tu Padre. Te tomará como un hijo de desobediencia y un hijo de ira. Y lo que recibirás por la eternidad será el infierno de fuego. Voy a hacerte una pregunta. ¿Estás preparado para la eternidad? ¿Estás preparado ya para lo eterno? ¿Será una eternidad con Dios o sin Dios? El día que mueras ya no habrá oportunidad. Un día Él dirá de muchos: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Al fuego eterno. Él ha mostrado su amor en su Hijo. No rechaces hoy al que da vida eterna. No lo rechaces.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por todo el plan de redención cumplido. Gracias, Señor, por aquella hora que fue planeada desde la eternidad por tu Hijo Jesucristo, que fue a la cruz, que sufrió los clavos, la corona, el desprecio de los hombres, pero principalmente llevó sobre sí la maldad, el pecado de su pueblo. Gracias por aquel que es la propiciación por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hablamos de la vida eterna sin considerar todo lo que fue necesario para que la tuviésemos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces estamos pensando más en lo terrenal que en las cosas eternas. Perdónanos por vidas apagadas, sin gozo. Es una vida eterna, una vida ahora y por la eternidad. Te ruego, Señor, que aquel que está entre nosotros, que no te conoce, oh Señor, dale vida eterna. Tráelo a ti en tu misericordia. Convéncele de su pecado. Convéncele, Señor, de su condición. En tu misericordia. ¿Cuántos hay? Están duros en sus corazones. Piensan que conocen de ti, pero no te conocen a ti. Trata con ellos, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos a quienes has dado vida en tu Hijo. Por todos aquellos que viven ya una vida de gozo, aún en medio de lo que estén pasando, sabiendo que tienen vida eterna. Gracias por haber abierto nuestros ojos para conocer al Dios único y verdadero. Te alabamos y en ti oramos. Amén.